Hola a todos, la clase del día de hoy es patología de tiroides. Es una revisión que vamos a barajar lo que es la fisiología, algunos aspectos básicos, eh, una introducción de lo que son las manifestaciones clínicas del comportamiento, además del abordaje diagnóstico, y ya entrando en lo que es la patología de tiroides, los tipos específicos de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Esta revisión está realizada con base a los principios de medicina interna de Harrison, de edición 19, y unas cuantas referencias del autor. Bueno, la glándula tiroides es esta que la podemos ver en pantalla. Esta va a tener una función sobre todo en el metabolismo del cuerpo, regulando principalmente lo que es el crecimiento. Es una glándula endocrina que se sitúa en la parte anterior de la región cervical, por debajo del cartílago tiroides, delante de la tráquea. Consta de dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, con un peso aproximado en total de 15 a 30 gramos en el adulto. Tiene un istmo central que va a unir a los dos lóbulos, dando la impresión de un escudo antiguo, de ahí viene el nombre de tiroides, y de un lóbulo central. Este, bueno, o sea, hay que mencionar un poco que por delante de estas estructuras se encuentran adosadas las glándulas paratiroideas, que tienen un papel importante en lo que ya es la síntesis y metabolismo de calcio. Como había dicho, esta hormona va a encargarse del metabolismo del cuerpo y regular la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Esto lo va a hacer mediante la secreción de dos, principalmente la triiodotironina o T3, que esta ocupa un 7% en total de las hormonas tiroideas, y la T4 o tiroxina, que ya ocupa un 93%. Estas dos, para su liberación, requieren una regulación superior a nivel de la hipófisis por la hormona estimuladora de tiroides o tirotropina, que a su vez va a depender de lo que es la hormona liberadora de tirotropina, que esta va a ser secretada por el hipotálamo. Este, el componente principal de las hormonas tiroideas va a ser el yodo, tanto para la T3 como para la T4. El, Histológicamente, esta glándula va a contener folículos, y en estos folículos van a existir células cuboidales que van a producir y rodear el coloide. El principal componente del coloide es la tiroglobulina. La tiroglobulina es la molécula precursora de estas dos hormonas. De acuerdo a la iodación de la tiroglobulina, es que si se asocian tres moléculas de yodo, entonces será la triiodotironina, y si son cuatro, entonces será la tiroxina, a grandes rasgos. En el coloide que está suspendido se va a almacenar el yodo y después ya se va a ir uniendo a los fragmentos de la tiroglobulina. Muy bien. Entonces, más o menos este ciclo es algo esencial. Aquí está la versión resumida, es solo para la tiroides, donde tenemos el papel de las cuatro hormonas. La TRH o Thyroid Releasing Hormone, hormona liberadora de tirotropina. La TSH, que es la hormona estimulante de hormonas tiroideas. La T3 y la T4. A nivel de hipotálamo se produce una primera señal, que es la TRH. Esta, a nivel de la glándula pituitaria, va a hacer la secreción de la TSH para estimular a la glándula tiroidea a que ésta produzca T3, T4 y calcitonina. Una, que la regulación periférica y que los niveles periféricos de estas hormonas se encuentran en la cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos, entonces va a existir un feedback negativo o una retroalimentación negativa, inicialmente para inhibir la hormona liberadora la hormona estimuladora de la glándula tiroidea o la TSH, y la inhibición de esta en segunda instancia también va a causar una inhibición de la TRH. Este es el feedback negativo, y es muy importante el tener en cuenta esto cuando hagamos el abordaje de lo que es las causas primarias y secundarias o hasta terciarias de lo que es la patología tiroidea. Este es el mismo esquema, pero ya en grande, tomando en cuenta los otros componentes del eje hipotálamo hipofisario, donde al margen de lo que es la glándula tiroidea y el papel que tiene la TSH,
Incluimos lo que es la ACTH en la glándula suprarrenal, las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, ya sea en los testículos o en los ovarios, la prolactina y la hormona de crecimiento. Todos estos van a tener su feedback negativo para inhibir inicialmente la hipófisis y posteriormente inhibir al hipotálamo con las hormonas liberadoras de cada uno. ¿Ok? Bueno, entonces, la mayor parte de la T3 va a estar producida en la tiroides, sin embargo, casi todo el restante se produce por la desviación de T4 a nivel periférico. Estas, como había mencionado, se van a unir a lo que es la tiroglobulina o la proteína o la globulina transportadora de hormonas tiroideas o TBG y la transtiretina, que es específica de la T4. Y la unión de esta va a ser ya que cada una de ellas tenga su nombre. Bueno, entonces nos vamos a ir ya a lo que es el hipotiroidismo. Este puede originarse ya sea por una insuficiencia tiroidea, que hablamos de un hipotiroidismo primario, una insuficiencia hipofisiaria, que sería un hipotiroidismo secundario, y en casos muy raros, sobre todo del tipo tumorales, lo que sería el terciario, que sería una insuficiencia hipotalámica, sin embargo no es muy frecuente. Hay otras entidades donde está el hipotiroidismo transitorio, que es la tiroiditis asintomática subaguda, conocida como la de Kervain o la tiroiditis del recién nacido, del prematuro. El hipotiroidismo subclínico, que a grandes rasgos se debe a las concentraciones normales de la T3 o T4 con incremento de los valores de TSH, y el hipotiroidismo congénito, que es un evento muy frecuente, llega a afectar a 1 de cada 4.000 nacidos vivos, razón por la cual actualmente en el tamiz neonatal se solicita el perfil tiroideo. Entonces, las formas primarias, o cuando hablamos de la insuficiencia tiroidea como tal, tenemos entre las causas lo que es el hipotiroidismo autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis atrófica. Es importante en la tiroiditis de Hashimoto hablar que esta tiene dos fases, una fase de hipertiroidismo y una fase de hipotiroidismo. Formas diatrógenas, como es el tratamiento con yodo radioactivo, el I-131, los posoperados de la tiroidectomía subtotal o total, o los que han sufrido radiaciones en el cuello, ya sea por linfomas o cáncer en mediastino o a nivel cervical, en piso de boca. El uso de fármacos, como es el yodo excesivo, hay un evento efecto fisiológico que se llama el de Wolff-Chaikoff, que este es en los pacientes que reciben una importante cantidad de yodo, como es en los medios de contraste, fármacos como la amiodarona, que se suspende la formación tanto de 3 como de T4. Luego, el hipotiroidismo congénito, donde se incluye la glándula genética ectópica, dishormogénesis y mutación del receptor para TSH, la deficiencia de yodo, que este es un fenómeno cada vez menos frecuente debido a las políticas de yodación de las sales, y ya otros como trastornos infiltrativos como la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia, cistinosis y la tiroiditis de Riedel. En el hemangioma infantil hay una eventualidad que es la sobreexpresión de la desiodinasa tipo 3, la cual va a inhibir por completo a los receptores de TSH. Entre las causas transitorias tenemos la tiroiditis asintomática, dentro de la que se incluye la tiroiditis posparto, la tiroiditis subaguda, privación de tratamiento con tiroxina en individuos de una tiroides intacta, y posteriormente al tratamiento del yodo radioactivo, la tiroidectomía subtotal en la enfermedad de Graves. Dentro de las causas secundarias tenemos el hipopituitarismo o cirugía de radiación de hipófisis, deficiencia o inactividad aislada de la TSH, el tratamiento con bexaroteno, que, bueno, en nuestro medio va a ser poco frecuente, puesto que es un fármaco al cual no estamos mucho en contacto. Sin embargo, este se utiliza como antineoplásico del tipo de los retinoides. No es muy, su uso cada vez está más en desuso, puesto de que existen otros fármacos
que pueden simular su acción. Se utiliza mucho para el linfoma. Y bueno, enfermedades hipotalámicas, que ya hablaríamos de un hipotiroidismo terciario, ¿no? Clínicamente va a haber alteración a distintos órganos, en distintos sistemas. Inicialmente el más comprometido y el más evidente va a ser el neurológico, donde tenemos la bradipsiquia y la bradilalia, además de somnolencia diurna, arreflexia, parestesias y ataxia cerebelosa. A nivel de piel y tegumentos tenemos piel seca, fría, dura, con intolerancia al frío, cicatrización lenta, el pelo grueso y quebradizo, la fascia apática y amarillenta, la caída de la cola de las cejas y las uñas con un crecimiento lento. A nivel cardiovascular podemos tener eventos de bradicardia sinusal con ruidos cardíacos hipofonéticos, derrame pericárdico que es muy extraño, hipertensión arterial sistémica, que esta es una causa en un 10%, y eventos de angina de pecho. A nivel digestivo, el estreñimiento, que es la causa más frecuente de motivo de consulta, el hilo paralítico y el megacolon mixedematoso. Ginecológicas, cualquier alteración del ritmo y de la frecuencia menstrual, ya sea hiper, poli o amenorrea. Hay disminución de la libido y además de infertilidad. A nivel respiratorio puede tener respiración lenta y superficial, puede cursar con apnea del sueño y eventualmente con derrame pleural. A nivel del metabolismo, esto es quizás el más importante, puesto de que hay una disminución del metabolismo energético. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor absorción de, una que no se utilizan los componentes que están en el metabolismo, estos se van a almacenar, entonces hay un incremento de peso, hablamos de obesidad del tipo central. Además de una disminución del metabolismo basal, ¿eso qué quiere decir? Que el soporte calórico, al no tener un sustrato como es la hormona tiroidea para ejercer la acción, entonces va a ser cada vez menor y tenemos mayor obesidad, intolerancia al frío y la temperatura basal baja. A nivel sanguíneo puede cursar con anemia, hipercolesterolemia, muy importante porque en el abordaje del paciente con hipercolesterolemia siempre se tiene que evaluar el perfil tiroideo. Hay disminución de la EPO, la eritropoyetina, disminución de la síntesis de B12 y de la absorción de hierro. Ese es un monito interesante porque nos habla acerca de, por sistemas, que es lo más importante que va a cruzar el hipotiroidismo. Vamos desde alopecia, bradipsiquia con pérdida de memoria, el edema palpebral, la macroglossia, muy importante en el hipotiroidismo congénito, intolerancia al frío, el síndrome del túnel carpiano, la tiroiditis de Kervain, que se asocia importante con tendinitis casi en todas las articulaciones, cardiomegalia o derrame pericárdico, el estreñimiento, que es lo más importante, la metrorragia, la piel áspera, seca y amarilla, el incremento de peso, la debilidad y espasticidad, además del reflejo aquileano enlentecido. Ok. Para elaborar el diagnóstico de un paciente con hipertiroidismo, el marcador esencial y para todo, ya sea para el curso o para la parte de tratamiento, va a ser la determinación de TSH. Si decimos que la TSH se va a liberar a mayor o menor cantidad de la T3 o de la T4, entonces tomamos en cuenta que la TSH puede tener dos tipos de valores, una cuantificación elevada y una cuantificación normal. Cuando los valores se encuentran elevados, el siguiente paso es la solicitud de T4 libre. La T4 libre puede estar normal o puede estar bajo. Si está normal, entonces hablamos de lo que es un hipotiroidismo leve o el denominado subclínico actualmente. Y si ya este hipotiroidismo leve, se tendrá que hacer la amplitud diagnóstica con la solicitud de anticuerpos anti-TPO, que es antiperoxidasa, los cuales nos van a hablar del tratamiento que vamos a seguir. En caso de que el hipotiroidismo leve tenga anticuerpos positivos, se tiene que tratar con sustitución tiroidea. Y en caso de que estos sean negativos, es simplemente la observación. En caso de que tengamos una TSH elevada con T4 libre baja, hablamos de un hipotiroidismo primario. Y lo mismo, solicitud de los anticuerpos, sobre todo ¿para qué? Para hablar si es que es una tiroiditis
un hipotiroidismo autoinmune, y en caso de que sean negativos, descartar otras causas de hipotiroidismo. Ahora, si la TSH nos resulta normal, entonces tendremos que cuestionarnos, ¿hay una enfermedad hipofisaria de fondo? En caso de que no exista, entonces no se realizan más pruebas y ahí queda el diagnóstico, ya es un paciente sano. En caso de que exista una enfermedad hipofisaria, tendremos que solicitar la determinación de T4 no unida, y esta puede tener dos valores, normal o baja. Cuando estamos hablando de T4 no unida baja, entonces hay que descartar que sea un hipotiroidismo secundario a fármacos. En caso de que esta sea normal, pues ahí queda el estudio. Entonces, en realidad no es muy difícil, solo es determinación de TSH, T4 y posteriormente los anticuerpos. A diferencia, bueno, en el hipertiroidismo ya es lo contrario, la excesiva producción de hormona tiroidea. Esta puede deberse, bueno, entre las causas hablamos de un hipertiroidismo primario, lo que ya es, aquí ya tocamos un tema que es el bocio multinodular, el adenoma tóxico y el bocio excesivo. Además de destrucción de la tiroides, fuentes extratiroideas de hormona tiroidea y las causas de hipertiroidismo secundario, lo que es el adenoma hipofisario secretor de TSH, resistencia de las hormonas tiroideas, tumores secretores de GCH y la tirotoxicosis gestacional. En el hipertiroidismo va a ser sobre todo consecuencia de hiperplasia y secreción excesiva de TSH con un feedback negativo ausente. Esta puede deberse a una acción hormonal o una acción mediada por anticuerpos, como lo vamos a ver más adelante. Clínicamente va a tener lo contrario a un hipotiroidismo, es decir, va a haber intolerancia al calor, va a haber pérdida de peso con apetito conservado, hiperquinesia, nerviosismo, el temblor fino en extremidades. A nivel neuromuscular va a haber disminución de la masa muscular con la pérdida de fuerza proximal y además presencia de parestesia. A nivel ocular puede existir retracción del párpado superior, cardiovasculares, la presencia de palpitaciones, taquicardia, arritmias o hipertensión sistólica. Digestivos, polidipsia, polifagia e incremento en la defecación. Piel y anexos, el pelo fino, suave y además la piel húmeda. La tirotoxicosis o el hipertiroidismo es un poco más compleja en cuanto a la evaluación. Sin embargo, en esta todo comienza de la misma forma con la cuantificación de TSH y de T4. Cuando tenemos la TSH baja, tenemos que tener T4, los niveles de T4 cuantificados. En caso de que esta sea elevada, hablamos de una tirotoxicosis primaria. En caso de que la TSH se encuentre baja con T4 normal, se tiene que solicitar la determinación de T3, por eso es que se incluye siempre en el perfil tiroideo la determinación de T3 y T4. Si la T3 se encuentra normal, entonces hablamos de un hipertiroidismo subclínico para el cual se hace un seguimiento en 6 semanas. En caso de que la T3 se encuentre elevada, quiere decir que se trata de una toxicosis de T3, que puede ser por destrucción o desyodación periférica de la T4 incrementada. En este caso, para la tirotoxicosis primaria y la toxicosis específica de T3, tenemos que evaluar si es que se está comportando como una enfermedad de Graves, que lo vamos a ver más adelante. En caso de que sí, pues el diagnóstico ya está. En caso de que no, tendremos que descartar la presencia de un bocio multinodular o un adenoma tóxico. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Con estudios de imágenes y de gamografía. En caso de que tenga cualquiera de las dos, hablamos de un hipertiroidismo nodular tóxico, y en caso de que no exista, tenemos lo que es la captación del radionúclido. La captación del radionúclido simplemente es captación de material radioactivo marcado, y esta nos va a hablar de lo que es una tiroiditis destructiva o exceso de yodo u hormona tiroidea excesiva. Y en caso de que el radionúclido no sea captante, entonces ya tenemos que irnos a un nivel superior como estimulación por la gonadotropina coriónica. Ahora, cuando la TSH se encuentra normal o alta y con la T4 no unida alta, entonces el diagnóstico es de un adenoma hipofisario secretor de TSH o resistencia de la hormona tiroidea.
TSH normal con o alta con T4, entonces estaría no hipofiseal. TSH baja y T4 normal, nos vamos a hacer un hipertiroidismo subclínico y toxicosis de T3. TSH baja y T4 elevada, tirotoxicosis primaria. Y por último, si los valores están normales, pues está normal, no hay patología. Este es un resumen que conviene que se lo aprendan, puesto de que es la forma correcta de interpretación de lo que es un perfil tiroideo. Siempre se coloca para la interpretación primero la TSH, porque es lo que nos da el diagnóstico. T3 y T4 nos complementa un diagnóstico que los basamos en la primera cuantificación del TSH. Cuando esta es alta, ya hablamos de hipotiroidismo. Punto. Y ya la cuantificación, si es que las hormonas tiroideas se encuentran normales, entonces es el hipotiroidismo subclínico o leve, y si estas se encuentran bajas o normales, hablamos del hipotiroidismo. Si la TSH se encuentra baja, entonces ya hablamos de lo que es hipertiroidismo, o en su defecto, en una situación muy particular, puede deberse a un hipotiroidismo secundario, siempre y cuando las hormonas tiroideas también se encuentren bajas. Vamos a hablar del hipertiroidismo. Entonces, cuando la TSH está baja con hormonas normales, es un hipertiroidismo leve. TSH baja con T3, T4 alta, hablamos de hipertiroidismo. Ustedes quédense con eso y ya vamos a ampliar posteriormente cuáles son las causas de cada uno de ellos y se van a dar cuenta que es mucho más fácil todavía. Y lo que es el hipotiroidismo secundario, cuando tenemos las tres hormonas bajas. ¿Ok? Bueno, vamos con el hipotiroidismo congénito. Esta es una alteración metabólica congénita más frecuente del recién nacido. Como había mencionado al principio, esta ocupa de 1 por cada 4.000 nacidos vivos y también puede deberse por la deficiencia de yodo en la dieta o, entre otras causas, lo que ya son las disgenesis tiroideas, hipoplasia, aplasia, la glándula ectópica. Pueden haber errores en la síntesis de tiroxina o en los receptores y también el uso de medicación por parte de la madre, como la miodarona, propiltiuracilo o metimazol, pueden inducir un hipotiroidismo congénito. Es importante, puesto de que ya se incluye el perfil tiroideo básico con TSH y T4 en los recién nacidos, en el tamiz neonatal. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya ven que una que se hace la cuantificación de las hormonas tiroideas, el resultado tarda hasta 2 semanas. Sin embargo, el tratamiento tiene que ser precoz. Se agilizan las pruebas cuando en el paciente hay prolongación de la ictericia fisiológica, los síntomas tipo reflujo, es decir, que tenga atragantamiento con la leche, que tenga distensión abdominal o que tenga estreñimiento, la presencia de hernia umbilical, que es un signo clásico del hipotiroidismo, la macroglosia y pulso lento. Hernia umbilical más macroglosia casi nos dan el diagnóstico en un 85%. Pueden existir anomalías cardíacas y oculares. El tratamiento siempre va a ser la sustitución hormonal con dosis que van desde 10 a 15 microgramos kilogramo al día hasta normalizar. Y una que se normaliza, alcanzamos dosis de hasta 4 microgramos por kilo de peso. Se tiene que hacer un seguimiento con TSH-T4 cada 3 meses hasta los 3 años, puesto de que hay una eventualidad que se llama el hipotiroidismo transitorio, que ese se manifiesta con normalización a los 3 meses de los valores y que posterior a la suspensión de la levotiroxina los valores siguen normales, que ahorita lo vamos a ver. El hipotiroidismo primario, este se encuentra en un hasta 0.4% de la población mundial, es una cifra relativamente alta. Es más frecuente a mujeres, a una relación de 4 a 10 por cada varón. Este va a incrementarse con la edad, es más frecuente entre la tercera y la quinta década. La principal causa siempre es la deficiencia de yodo, pero en los países en los cuales hay suficiencia de yodo, entonces se habla de 2 eventos, lo que son las tiroiditis autoinmunes. Cuando una tiroiditis autoinmune se asocia a bocio, hablamos de la tiroiditis de Hashimoto. Y si no tiene bocio, entonces es una tiroiditis no bociógena. Puede deberse al uso de fármacos como los derivados del litio. Ahí está nuevamente mencionando el efecto de Wolff-Chaikoff,
que es el excesivo metabolismo de yodo administrado por vías externas, como amiodarona o medios de contraste que inhiben la producción de T3 y T4, además de otros que es ribavarina e interferón alfa. Todo paciente que vaya a utilizar cualquiera de estos medicamentos tiene que tener un perfil hormonal previo, un perfil tiroideo, ¿no? El principal marcador para el diagnóstico va a ser, como hemos visto, la TSH. La TSH elevada con T3 y T4 normales, hablamos del hipotiroidismo subclínico. Puede existir una TSH elevada con T4 baja y T3 normal, porque esta T3 va a compensar la disminución de la T4 o puede deberse a una desyodación periférica de la T4. Siempre hay que evaluar la presencia de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina como el componente autoinmunitario. Y algo que nos tenemos que quitar es que la gammagrafía no diagnostica, porque la captación no se correlaciona con función tiroidea. El diagnóstico es cuantificación de función tiroidea. Lo que nos permite en la gammagrafía, como vamos a ver, va a ser estratificar o darle un apellido al diagnóstico. El bocio hipocaptante no es lo mismo que un bocio hipofuncionante. El tratamiento, bueno, el hipotiroidismo transitorio, antes, el tratamiento va a ser la sustitución hormonal con levotiroxina, que puede ir desde 25 hasta 150 microgramos al día, de forma indefinida. Siempre en ayunas, siempre controlando T3, T4 y TSH cada 3 a 6 meses. Lo que es el hipotiroidismo transitorio es lo que les mencionaba previamente, una condición autolimitada benigna que se asocia con la prematuridad. Esto se debe por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis tras la supresión del ambiente hormonal materno. Esta va a requerir una terapia de sustitución precoz y se va a poder suspender el tratamiento en personas sanas de hipotiroidismo durante 4 semanas. Si el perfil tiroideo al cabo de las 4 semanas se encuentra normal, entonces se suspende y una nueva cuantificación a las 4 semanas y ya ahí hablamos de un hipotiroidismo transitorio. El hipotiroidismo subclínico, que es la falla leve de la tiroides con los niveles de T3 y T4 normales con solo elevación de TSH. Esto se diagnostica cuando se están haciendo pesquisas o cuando se hace abordaje de otras enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia, la obesidad, la enfermedad autoinmune, los trastornos menstruales. Sin embargo, la progresión que esta va a tener un hipotiroidismo clínico es alta. ¿Cuándo vamos a dar tratamiento? Si el paciente está acudiendo por cualquiera de estas manifestaciones, eso quiere decir que ya está repercutiendo de alguna forma este nivel elevado de TSH en el metabolismo central, por lo tanto ya requiere tratamiento. Antes se decía que el hipotiroidismo subclínico no requería tratamiento. Actualmente se sabe que sí. O sea, la guía actual de tratamiento menciona que sí hay que iniciar, aunque sea dosis bajas, pero sí se inicia levotiroxina. El hipotiroidismo secundario representa un 3 al 5% de todas las causas de hipotiroidismo. Esta se debe por una deficiencia hipofisaria con disminución en la producción de TSH o de la TRH a nivel hipotalámico. El tratamiento en este caso se va a monitorizar con los niveles de T4 y no de TSH. Y paralelamente se tiene que evaluar la glándula suprarrenal. ¿Esto por qué? Pues porque está todo al ser una hormona de una glándula de la adenohipófisis, entonces tenemos que evaluar todo el componente de la adenohipófisis, incluyendo la ACTH, que ya nos da el componente suprarrenal. La tiroiditis de Hashimoto, esta tiene una etiología autoinmune, es más en el género femenino, de 20 a 1 por cada varón, 20 mujeres por cada varón. La frecuencia es entre los 30 y los 50 años y una incidencia de 0.3 a 1.5 por 1000 casos, o sea, es relativamente frecuente. Hay dos hipótesis en cuanto al inicio de la enfermedad, entre las que destaca que una infección viral o bacteriana puede tener mimetismo con los receptores de TSH en la glándula, induciendo a la formación de autoanticuerpos contra el TSH, y que las células tiroideas poseen una proteína que es capaz de estimular las hormonas tiroideas, que pueden ser desencadenadas por un factor externo. En la susceptibilidad genética se habla de polimorfismo, sobre todo en lo que son el HLA-DR, de P y de Q, todo esto del complejo mayor de histocompatibilidad
tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una presentación antigénica a las células T CD4 positivas con la activación y liberación del interferón gamma. Esto induce ¿a qué? A que existe una mayor expresión del MHC tipo 2 por las células tiroideas, y a mayor MHC hay mayor reestimulación de las células T por las células tiroideas. Entonces esto se convierte en un círculo. Un linfocito T activado va a ser capaz de coestimularse con los linfocitos B para producir anticuerpos antitiroideos. ¿Cuáles son los anticuerpos antitiroideos? Anti-TPO o antiperoxidasa, anti-TG, que es la antitiroglobulina, o el antisimportado de la bomba de sodio y yodo. Posteriormente va a haber un reclutamiento de linfocitos TCD8 positivos al interior de la glándula, que ya va a inducir lo que es el proceso inflamatorio, la tiroiditis, ¿no? Este es un esquema un poco antiguo, pero es interesante, puesto que nos habla de los tres pasos o de las tres fases que tiene la tiroiditis. Entonces, las células de la tiroides van a ser presentadas como antígenos hacia cualquier célula presentadora de antígenos, ya sean estos macrófagos o células dendríticas. Esto siempre que exista un desencadenante ambiental como son los compuestos yodados, los virus y toxinas. Una que ocurre esta presentación de la célula presentadora al tirocito, esta en el ganglio linfático va a inducir la formación de células T. Las células T que habíamos dicho que son las TCD4, y esto va a coestimularse con las células B para la producción de anticuerpos antitiroideos. Y posteriormente estas células B ya van a infiltrar y van a tener una expansión clonal, donde las células T, en este caso CD8, van a inducir la citotoxicidad hacia el tirocito. Y en cambio la célula B va a hacer la producción de anticuerpos contra el tirocito. Todo lo que es la liberación de interferón y la activación de los linfocitos T va a inducir a que los macrófagos, como parte de la respuesta T helper tipo 1, va a liberar citoquinas dirigidas contra el tirocito, induciendo la apoptosis. Esta básicamente es un resumen del previo. Sin embargo, aquí habla de las dos vías que tienen los linfocitos TCD4. En primer lugar, la producción de linfocitos B autorreactivos, para que este linfocito B autorreactivo se convierta en célula plasmática y produzca anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroidea, induciendo la necrosis y apoptosis. Por otro lado, los linfocitos CD8, que se tornan de la misma forma autorreactivos dentro de la glándula tiroidea, se van a asociar con los linfocitos T, los linfocitos T, ¿cómo decirlo? A-reactivos, estos linfocitos T A-reactivos que no tienen marcadores de superficie y que van a emular una respuesta innata. Y esta actividad de los CD8 con los linfocitos T timostromales son los que inducen la apoptosis, no la necrosis como los linfocitos B. Todo esto sobre la célula tiroidea y van a determinar el hipotiroidismo. Entonces, en el mismo diagrama, la activación de la célula B, la producción de autoanticuerpos, la unión de estos autoanticuerpos contra la célula tiroidea y la activación del complemento para inducir la necrosis. Los linfocitos T linfostromales que se van a adosar y van a activarse con la célula tiroidea inducen la apoptosis. Existen casos en los cuales tienen receptores de muerte programada las células tiroideas, que estas al unirse con ligandos de la misma célula van a inducir a una apoptosis o suicidio celular. Esta nueva teoría explica mucho del por qué existen casos de tiroiditis sin la presencia de autoanticuerpos. El diagnóstico, pues las hormonas tiroideas da el perfil del hipotiroidismo, la TSH alta con las hormonas tiroideas bajas, los autoanticuerpos anti-TPO, anti-TG y el antisimportado de la bomba de sodio y yodo.
La tiroiditis de Crohn o tiroiditis subaguda, esta tiene un origen viral, que es el mimetismo de ciertos virus o bacterias sobre la glándula, que al desaparecer la infección desaparece el hipotiroidismo. Afecta a las mujeres de 30 a 50 años y solo requiere terapia antiinflamatoria, en algunos casos terapia con corticosteroides. Bueno, vamos con las causas de hipertiroidismo. Tenemos lo que es la enfermedad de Graves Basedow. Este es un hipertiroidismo con bocio hiperplásico difuso. Aquí lo que se va a encontrar va a ser anticuerpos contra el receptor de TSH, los cuales no van a destruir, sino lo que van a hacer es activar el receptor de TSH a nivel tiroideo, estimulando a que la glándula tiroides hipersecrete hormonas tiroideas. Las manifestaciones de la enfermedad de Graves, en primer lugar va a ser la fase típica, ¿no? Con el exoftalmos, la visión doble, todas las manifestaciones de lo que es un hipertiroidismo asociado a un aumento de volumen de las mamas, dificultad de la concentración, pero lo característico casi siempre es el exoftalmos. En este caso, si hacemos la comparación con la tiroiditis de Hashimoto, existe un linfocito TCD4 que va a estimular una célula B reactiva, la cual no va a producir autoanticuerpos. La célula plasmática posteriormente forma anticuerpos que son dirigidos contra el receptor de TSH que se encuentra en la glándula tiroidea. No van dirigidos contra componentes celulares, sino contra el receptor. Y la activación de estos receptores induce a un incremento en la supervivencia de la célula tiroidea y la formación del hipertiroidismo. El tratamiento es la terapia con antitiroideos, el metimidazol y el propiltiuracilo, que ya vamos a hablar de las dosis, y en la terapia sintomática con los betabloqueantes, sobre todo para la taquicardia que puede presentar o las arritmias que tienen los pacientes. El bocio multinodular tóxico se refiere a un incremento de volumen de la glándula tiroidea, es un incremento impresionante, que esta va a tener de por sí un trastorno metabólico per se. Son pacientes hipermetabólicos que van a tener todas las manifestaciones del hipermetabolismo, es decir, pérdida de peso, taquicardia, ansiedad, fasciculaciones, etc. Se dice que es tóxico porque la funcionalidad de la glándula va a estar en todo el volumen de la glándula, o sea, todo el bocio va a ser funcionante. Representa un 5% de la causa de hipertiroidismo, pero de la crisis tirotóxica o de la tirotoxicosis representa casi el 80%. Se da en mayores de 40 años y ya en este caso recién ya va a ser útil lo que es la gammagrafía tiroidea, que nos va a mostrar mayor zona de captación. El perfil va a ser una TSH disminuida con T4 incrementada. El adenoma tóxico tiroideo, que es otro tipo de hipertiroidismo, que tiene una fase nodular de un bocio simple. Van a existir, estos nódulos por lo general son autonómicos o hiperfuncionantes o calientes por la captación que tienen en la gammagrafía, y van a tener una gran captación de yodo de forma independiente de la TSH, que van a originar una inhibición en el resto de la glándula. Pero esta gran captación es suficiente para incrementar la cantidad de hormona tiroidea libre. Esta puede deberse a una mutación del gen receptor de TSH, que es una mutación de novo por el incremento de la glándula. Este es un bocio, que es un bocio gigante, o sea que es algo grosero que no lo podamos determinar. Sin embargo, puede también este bocio acompañarse de un solo adenoma o ser todo un adenoma. No se olviden que adenoma es crecimiento glandular. El adenoma tóxico tiene una fase primaria, que es un nódulo tiroideo apenas palpable, menor a 2 centímetros, que cuando ya es mayor a 2 centímetros, pero que no tiene repercusión clínica, se habla de una fase pretóxica, y la fase tóxica, que ya es la clínica de hipertiroidismo leve. Estas son imágenes que nos muestran nódulos tiroideos grandes. Estamos hablando de un nódulo aproximadamente de 4 a 6 centímetros aproximadamente, aquí que son visibles, que es muy distinto a lo que es el crecimiento uniforme de la glándula, que sería la característica del bocio. Y finalmente el coma mixedematoso, que esta ya es una de las complicaciones más terribles
del hipertiroidismo y del hipotiroidismo, es característica en la población anciana, es la situación extrema del hipotiroidismo. Puede ser en pacientes, es más frecuente en los pacientes que han recibido terapia muy agresiva para hipertiroidismo o enfermedades graves. Las manifestaciones clínicas son más severas que pueden llevar a la muerte. El tratamiento de este coma es con T4 parenteral de 300 a 500 microgramos hasta normalización de T4. Siempre respaldándonos con hidrocortisona para mantener un poco el metabolismo, sobre todo de la glucosa, la dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Los estudios de imagen que vamos a solicitar y que vamos a pedir de rutina siempre va a ser el ultrasonido tiroideo, que esto nos va a permitir guiar y localizar la función. Aquí tenemos tres ultrasonografías. Tenemos que no necesita descripción, es un adenoma grande. Esto que ustedes lo ven aquí es la vascularización que tiene, se le hace el Doppler para ver la vascularización. Aquí tenemos incrementos difusos de la glándula, como de un bocio, que tenemos incrementado ambos lóbulos. Y en este otro caso, un bocio multinodular, puesto que tiene múltiples nódulos que pueden ser vistos en todas estas zonas, como zonas hipoecogénicas o hiperecogénicas. La gammagrafía tiroidea nos permite una visualización selectiva de la glándula mediante la captación de un marcador radioactivo. Se le inyecta al paciente un marcador radioactivo y tenemos una primera fase en la cual así se ve una glándula tiroidea normal. Ahí está la forma de alas con el istmo. En una enfermedad de graves, que hay mayor captación porque hay mayor producción de hormona tiroidea. En un bocio multinodular tóxico, en el cual existe zonas heterogéneas de captación dentro de la misma glándula. Aquí tenemos una, dos y una gigante tercera. Y el adenoma, que sería una zona bien localizada. Esta es una gammagrafía simple, que cuando ya le ponemos para hacer la cuantificación y la visualización de la sustancia radioactiva, entonces ya vamos a tener estas manifestaciones, ¿no? Que son nódulos, en este caso todo lo que es rojo son zonas calientes o productoras de hormona tiroidea, que son las zonas en las cuales ha captado el radioisótopo. Aquí tenemos una mayor captación que casi abarca toda la glándula, hasta las regiones periféricas. En el bocio nodular tóxico, que todos los nódulos que ustedes ven aquí son hiperfuncionantes. Y el adenoma, que está circunscrito solo al adenoma, la captación, inhibiendo al resto de la glándula, como habíamos mencionado, ¿no? Estudios de tomografía y de imagen nos permiten ver el compromiso del mediastino. En el caso de estos que incrementa el volumen del mediastino, con desaparición de la anatomía normal, puede haber desplazamiento de estructuras, que ya es mucho más grosero. Miren cómo abarca ambos tórax. En un estudio de tomografía que nos permite ver el volumen de este bocio, que por lo general el bocio puede ser intratorácico o extratorácico. En estos días estamos valorando los bocios intratorácicos, ¿no? Aquí en este corte axial podemos ver a mayor definición. Esta es otra imagen de gammagrafía, una gammagrafía normal. Y bueno, vámonos al tratamiento. En el caso del hipotiroidismo ya hemos hablado que el tratamiento es el reemplazo hormonal. En el hipertiroidismo tenemos lo que es el tratamiento farmacológico con yodo radioactivo, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con etanol, que está en desuso. El tratamiento farmacológico se utilizan las tionamidas. Las tionamidas son álcalis que buscan la inhibición reversible de la secreción de hormonas tiroideas. Las que se utiliza es el metimazol, que va de 30 a 60 miligramos al día, con dosis de mantenimiento de 10 a 15 miligramos al día. El carbimazol, que es de 30 miligramos al día la dosis, y el propiltiuracilo, que va de 400 a 600 miligramos cada día, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 100 a 200. Mucho cuidado con el propiltiuracilo, puesto que esta puede ser capaz de inducir pancitopenia, a diferencia de esas otras dos. En el tratamiento farmacológico, los beta bloqueantes de preferencia es el propranolol,
que va de 20 a 100 miligramos al día, el atenolol de 25 a 100 miligramos al día y el metoprolol de 25 a 50 miligramos al día. El tratamiento con yodo radioactivo es una dosis única de yodo radioactivo cuyas indicaciones va a ser el bocio multinodular tóxico o el adenoma de tiroides, el fracaso del tratamiento con los antitiroideos y pacientes mayores a 40 años por la alta predisposición que tienen al cáncer. Contraindicaciones: embarazo, menores de 5 años, sospecha de tumores de tiroides o incapacidad de cumplir normas de seguridad en cuanto a la radiación. Y el tratamiento quirúrgico, el bocio grande y compresivo, pacientes jóvenes que hayan tenido fallo en cuanto al tratamiento médico, el Graves Basedol, sospecha de malignidad y alergia a los antitiroideos. Tiene complicaciones cuando la glándula es muy grande, como son la hemorragia o infecciones en la herida, el daño al nervio recurrente que induce a la disfonía y el hipoparatiroidismo, que es la más frecuente. Para la enfermedad de Graves, el de primera elección es el uso de antitiroideos, posteriormente el yodo radioactivo, esto siempre y cuando vayamos a inducir al paciente para una tiroidectomía subtotal. Para la oftalmopatía de Graves está indicado el uso de corticoides sistémicos, radioterapia y la cirugía descompresiva. Para el tratamiento del bocio multinodular tóxico está la cirugía en primera instancia, seguida de yodo radioactivo y el tratamiento sintomático con betabloqueantes. Y para el adenoma tóxico es la nodulectomía o lobectomía de primera línea. El yodo radioactivo nos sirve para nódulos pequeños o para disminuir el tamaño de la glándula preparándola para un evento quirúrgico. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a lo que es la patología de tiroides. Es un tema muy sencillo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en escribir al correo. Gracias.